Mañana a continuar con nuestra pequeña serie, cuatro temas. Hoy es el tercero de los deberes familiares. Esta mañana vamos a estar hablando acerca de los deberes de los padres hacia los hijos, como les había comentado. Y si Dios nos da vida, la próxima semana concluiremos nuestra pequeña serie de estos temas de los deberes familiares, hablando acerca de los deberes de los hijos hacia los padres. Pero bueno, hoy hablaremos los deberes de los padres hacia los hijos. Espero que tenga con qué anotar, y si no, bueno, tal vez pueda escucharla después en el internet, ahí en la página que ha creado ahí mi esposa, para que podamos subir todas las predicaciones y después podamos compartirlas o volverlas a escuchar. Cuando hablamos acerca del deber de los padres hacia los hijos, debemos entender que todo aquel que es padre, llámese papá o mamá, debe considerar un llamado como tal de parte de Dios. Es decir, delante de Dios, usted y yo, que somos padres de familia, tenemos un deber. Y como tal, debemos cuidar a nuestros hijos, sabiendo que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. El hecho de que nuestros hijos sean nuestros hijos y nosotros seamos cristianos, no les otorga a ellos el título de ser hijos de Dios. Es decir, no hay un paquete familiar. Pues el paquete familiar incluye todo. No, aquí es individual. Así que, aun cuando algunos padres de familia, sobre todo la mamá, ¿verdad?, llega a expresarse de sus hijos como, sí, pero mis hijos son un alma de Dios, ¿no? Son tan buenos mis hijos. Recuerde que la salvación es individual. Esto es individual. Así que nosotros como padres debemos entender que la salvación de nuestros hijos tiene mucho que ver con nuestro comportamiento, en el sentido de nuestra enseñanza, nuestra guianza para con ellos. En otras palabras, nuestros hijos, si no se arrepienten de sus pecados, de su mala manera de vivir, se van a ir al infierno. Eso es muy claro. Y no es porque tú o yo los mandemos al infierno, como aquel padre que está enojado y le dice, vete al infierno, ¿no?, que es una expresión muy fuerte, sino porque la Biblia dice que aquel que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así que debemos entender que debemos darle a nuestros hijos un testimonio real de verdaderos cristianos. Que nuestra conducta hacia ellos y en presencia de ellos pueda querer que ellos se acerquen a Dios, o puede causar que se alejen por culpa nuestra. Así que debemos impulsarlos, instruirlos, corregirlos en la palabra de Dios. Por eso es que la Biblia habla que debemos hacerlo de manera diligente. Acompáñame a la primera escritura de esta mañana, que se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio, capítulo 6. Este libro nos enseña, en este capítulo 6, unas palabras muy importantes acerca de lo que Dios, a través de Moisés, le enseña a su pueblo. Dice Deuteronomio capítulo 6, versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. ¿Para qué se los dio Dios? Para que los pusieran por obra. Dice versículo 2, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean, dice, prolongados. Oye pues, oh Israel,
y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Ahora, usted y yo debemos entender el contexto de esta escritura. En esta etapa en la vida de Israel, viene saliendo de una esclavitud. Es más, vienen de 420, 430 años de esclavitud y han dejado atrás un estilo de vida donde ellos eran esclavos. No tenían absolutamente nada, nada de lo que ellos vestían, comían, era de ellos, ni siquiera la casa donde estaban. Ahora, este es un nuevo comienzo. No solamente son libres, sino que tienen la oportunidad de vivir una vida distinta. Lo que sus antepasados han vivido, ahora ellos no lo vivirán. Ahora, cuando tú y yo llegamos a la vida en Cristo, en esa vida que Dios nos ha dado, tenemos la oportunidad de vivir una forma de vivir diferente a la que nuestros antepasados han vivido. Y lo voy a decir con mucho respeto. Muchos de nosotros tuvimos padres muy buenos, pero no es el caso en general. Algunos hemos tenido padres no tan buenos. Es más, algunos tuvimos padres que fueron un poco tiranos. Sin embargo, cuando tú te encuentras en la etapa en la que eres un hijo de Dios y eres padre de familia, ahora te toca a ti decidir cómo vas a hacer con tus hijos. Porque es una enorme bendición ser padre de familia. Ahora es diferente porque tienes a tu lado a Dios. A lo mejor tus padres no eran cristianos y a lo mejor ellos no conocieron nunca y te enseñaron cosas buenas, sí, porque sí. No podemos decir que todo lo que nos enseñaron era malo, pero no tenían el conocimiento de la palabra de Dios y ahora que tú la tienes, es una bendición que Dios esté a tu lado. Tienes ahora la obligación y la responsabilidad, igual que tus padres, pero en un sentido aún mayor que la de ellos, porque tú sí conoces de la palabra de Dios y entonces tú tienes que educar a tus hijos en el temor de Dios. El versículo 2 dice, para que temas a Jehová tu Dios. ¿Puedes pasar la otra diapositiva? No estoy seguro si ahí está. Para que temas a Jehová tu Dios. ¿Cómo temes a Dios? ¿Alguien sabe cómo es que temes a Dios? Guardando los estatutos. Dice aquí, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Cómo tememos a Dios? Guardando su palabra. En otras palabras, obedeciendo lo que Él nos ha dicho. ¿Quiénes? Dice la Escritura, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. O sea, toda la familia. ¿Cuánto tiempo? ¿Solo los domingos? Dice todos los días de tu vida. ¿Con qué finalidad? Para que tus días sean prolongados. Luego dice el versículo 3, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra. Dice que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y luego ese mismo capítulo, en el versículo 7, dice, y las repetirás a tus hijos. ¿Cuáles? Los mandamientos, los estatutos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Así que con la ayuda de Dios y de su palabra, veremos esta mañana lo que es un tema tan importante como el crear a nuestros hijos. Espero que esté listo, tenga con qué anotar. Vamos a ver Efesios 6:4. Efesios 6:4 dice y habla a los padres. ¿Cuántos padres de familia hay? Padres, ok. Dice Efesios 6:4, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino que edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Padres,
no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Y si te das cuenta, primero se dirige a los padres. Y a todos aquellos que hemos tenido el enorme privilegio de tener un ser hermoso entre nuestros brazos y la enorme responsabilidad de crear, educar, cuidar, alimentar, proteger, disciplinar, instruir, corregir, amar, etc. Dios nos va a enseñar cómo debemos hacerlo. Ahora, en algunos casos la crianza de los hijos se facilita porque las circunstancias alrededor son buenas. Tienes a tus padres, tienes trabajo, tienes salud, tienes los recursos, pero en otras las circunstancias son diferentes y la crianza se vuelve más difícil. Ser padre no es fácil. Cuando el pediatra llega a ti en el sanatorio, en el hospital o a donde haya nacido tu hijo y te lo entrega, no te dice aquí está su bebé y aquí está el manual para que usted sepa qué tiene que hacer. No es fácil. Sin embargo, Dios en su palabra nos enseña cómo debemos hacerle para con nuestros hijos. Cada quien tiene su enseñanza, su aportación, cada quien lo va a hacer como cree. Y de repente dicen, ay, ese hijo tuyo te salió tan bueno. Pues no es que unos salgan buenos, otros malos, porque algunos dicen, ay, ese otro te salió tan malo. Yo siempre he pensado que no hay hijos malos, sabemos malos padres. Y luego dice, no hagan enojar a sus hijos. Y esto no hace referencia a que no les digas nada. No le digas, se va a enojar. ¿Para qué le dices? No, eso no es lo que quiere decir. Más bien es que tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para con los hijos con inteligencia. En la vida del ser humano existen varias etapas de madurez. Claro que algunos nunca logran la madurez, pero son los menos. De niños, los niños creen que sus padres son superhéroes. De adolescentes, creen que son sus enemigos. De jóvenes adultos, creen que son ancianos anticuados. Y de adultos mayores, creen que sus padres son una fuente de sabiduría. Entonces, debemos ser astutos los padres para educar a nuestros hijos y distinguir las etapas en las que se encuentran sin perder la verdadera intención de nuestra encomienda, que es educarlos en el temor del Señor. Porque la Biblia dice, si no, edúquenlos. Hay que educar a nuestros hijos. Y entonces me puse a investigar y el diccionario de la Real Academia dice que educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenecen. Educación tiene que ver con formación, tiene que ver con el desarrollo de la capacidad intelectual. ¿Conoce usted a alguien que no tiene inteligencia emocional? Dice, ay, esta persona es bien inmadura, esta persona es difícil, o sea, cree que todos están contra de él. A nuestros hijos tenemos nosotros que educarles, tenemos que formarles. Imagínate una plastilina a donde tú la tomas en tus manos y le das forma y le vas a nuestros hijos hay que llevarles a un desarrollo de su capacidad intelectual. Conozco gente que no tiene la capacidad de hablar con otra persona, es que me da pena. Ve y pide, no sé si a usted le pasó en alguna ocasión, que a lo mejor usted fue a algún restaurante alguna vez y que llegó el mesero y que le tocó el turno de su hijo de pedir y decía, no, tú pide. Y el niño no tiene la capacidad de desarrollarse, de ver a una persona a los ojos, de decirle, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. Gente que dice, ma, acompáñame.
Ve tú, mira que ya tienes 28 años, sí, pero ven, acompáñame, ¿no? La formación, el desarrollo, no solamente intelectual, sino moral también, y eso tiene que ver con Dios, con todas las cosas de Dios, y la capacidad afectiva de poderse llevar con otras personas, de ser abierto. Conozco gente que sus hijos son cerrados, cerrados, cerrados. No hablan con nadie, no tienen amigos, no tienen la capacidad de desarrollarse con otra gente. Y eso nos toca a nosotros. Y los educamos para que sean amables, responsables, honestos, agradecidos, atentos, serviciales, acomedidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, son diferentes, porque aquí no se trata de tu percepción, sino de lo que dice Dios. En otras palabras, no es lo que tú sientes, lo que tú crees, lo que tú quieres, lo que te enseñaron, sino lo que dice la palabra de Dios para educar a tus hijos en un temor hacia Él. Dice Efesios, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Ahora, educación tiene que ver con formación destinada a desarrollar la capacidad. Pero la formación de nuestros hijos se debe hacer de acuerdo a la disciplina de Dios, porque es lo que dice la Escritura. Edúcalos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Ahora, ¿qué es disciplina? Disciplina es un conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden y la obediencia entre los miembros de un cuerpo. Tiene que haber disciplina. Los educas, los formas, les enseñas y les dices, dentro de eso hay una disciplina. No puedes comer a la hora que quieras, no es restaurante. No puedes comer en la sala viendo la tele. No puedes subir los pies a los sillones. No puedes salirte a medianoche nada más porque se te antoja. Digo, son ejemplos, ¿no? Ya usted sabrá. Usted hará con ellos lo que usted crea que es lo mejor. Y es que la formación, la educación va de la mano con la disciplina. En otras palabras, hijo, hija, te voy a formar, que es educar, para que desarrolles una capacidad intelectual, moral, afectiva en el conocimiento de Dios. Reitero, Efesios 6:4. Padres, no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Ok, la disciplina y la enseñanza del Señor. El deber como padres es formar, educar a nuestros hijos. Y recuerde, antes de comenzar con el tema de lleno, que Dios no es como usted y como yo. Dios piensa totalmente diferente. ¿Ok? Porque cuando se trata de nuestros hijos es poner el dedo en donde más nos duele. Mucha gente dice, a mí que me digan lo que quieran, a mí que me hagan lo que quieran, pero el día que toquen a mis hijos, ese día me van a conocer. Y los que somos padres de familia sabemos que ese es el punto más sensible, delicado en la vida de un ser humano. Y todos tenemos nuestra propia manera de pensar para con los hijos. Pero cuando vas a la Escritura y ves lo que Dios dice de cómo debemos educar a nuestros hijos, dices, caray, a muchos no les gusta. Pero todo lo que Dios dice, piensa y hace es santo, porque Él es santo. Amén. ¿Sabes que Dios al que recibe por hijo lo azota? Y tú dices, ¿cómo? Hebreos 12, versículo 5. Hebreos 12, versículo 5. Dice así:
son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos. ¿Para qué? ¿Para qué? Animarlos. Anímate, hijo, te voy a dar unos azotes. Anímate, te voy a dar unos cuerazos. Alégrate, porque te voy a corregir. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija. Pero ¿qué pasa? Cuando el Señor nos corrige, cuando el Señor nos azota, cuando el Señor nos está metiendo en cintura, ¿qué hacemos? Ay, ya no aguanto más, ya no quiero. ¿No? Y decimos, ay Señor, ya no, ya voy a dejar de venir porque, no, me está yendo peor. Estaba yo mejor antes. Sí, pero ibas directo al infierno. Dice la Escritura, en el versículo 6, el Señor disciplina a todo el que ama y castiga a todo al que acepta como su hijo. ¿Tú eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Entonces, Dios, de vez en vez, te va a tomar y te va a decir, ven acá. Y te va a azotar, y te va a disciplinar, y te va a meter en cintura. Y algunos brincan, ¿no? Sobre todo los psicólogos dicen, no. La psicología moderna dice que a los niños no hay que reprimirlos, hay que dejarlos ser. Si el niño quiere tomar un plumón y rayar todas las paredes de la casa, déjalo, que exprese su sentir. Y cuando haga un mural ahí de toda la casa, tú como su papá estás obligado a decirle, qué bonito está, aunque esté horrible. Porque si no vas a lastimar su ser interior, lo vas a traumar para toda su vida. Y entonces tú vas a tener que pagar las consecuencias. Y entonces los papás dicen, bueno. Y ahora vemos tantas situaciones que están pasando. Hace unos meses estaba yo leyendo un artículo acerca de los sicarios aquí en México. Decía que la gran mayoría de los sicarios, sí sabe lo que es un sicario, ¿verdad? Provienen de familias disfuncionales, donde no hay papá. Versículo 7. Entonces soporten esos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Si Dios no los disciplinara, significaría que ustedes no le importan. Cuando un padre no corrige a sus hijos, es porque realmente no los considera sus. Ojo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando un padre no corrige a sus hijos, entonces, dice la Escritura, no los considera sus hijos. Todos hemos tenido padres en la tierra que nos han disciplinado y nosotros los respetábamos. Entonces es aún más importante someternos a nuestro Padre Celestial para poder vivir. Nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo, lo hicieron de la mejor manera que pudieron, pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él. No nos gusta cuando nos corrigen porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y comenzamos a vivir como debe ser. Y esto nos muestra la verdadera razón de cómo se debe amar. El amor no es ciego. O bueno, sí en algunos casos, más bien no debe ser ciego, ¿no? No debe ser ciego. El amor es darse cuenta
de que algunas cosas en la vida de la gente a la que amamos está mal y hay que corregirlos y hay que cambiarlo. Dios, que todo lo sabe, conoce a cada uno de los que llegan a Él y por lo tanto cuando llegamos a Él venimos todos mal y nos empieza a alinear y nos empieza a disciplinar. No nos gusta. Y como le dije hace un momento, a muchas personas tienen la idea de que no se debe disciplinar físicamente, solamente hablándoles es suficiente, dicen algunos, pero la Biblia enseña que existe algo que se llama la vara de la corrección. Y la vara de la corrección es para disciplinar físicamente. Si tú tienes que usar la vara de la corrección, digo, y hay edades para hacerlo, porque ya no le vas a dar a tu hijo, ¿verdad? Ya la maestra ya no le va a dar a Oscar, que ya tiene como 80 años, no le va a pegar, ¿verdad? Ya está muy grande. Pero si tienes hijos donde todavía les puedes corregir físicamente, dices, ándale, ahí te va. Pero cuando lo hagas, tienes que hacerlo calmado. No iracundo, porque si lo haces enojado, lo vas a lastimar. Vas a descargar tu enojo sobre el niño o la niña. Así que, respira y hazlo calmado. Dile que te duele hacerlo, pero que tienes que hacerlo porque Dios así lo manda. Lo haces en obediencia a Dios. Yo me acuerdo cuando nuestros hijos cuando eran chicos, siempre les decíamos, te vamos a dar, no, ya saben los niños, ¿no? Hacen un show que si te ve el DIF te mete al bote, ¿no? Pero les decíamos, te vamos a corregir, no, pero ¿por qué? Perdóname, sí te perdono, pero de todos modos te vamos a dar. No, y si no te alineas, te vamos a dar 3 en lugar de 1. Y bueno, ya les dábamos y ya los dejábamos que lloraran un poquito. Y ya cuando lloraron y todo, íbamos y los abrazábamos y les decíamos, mira, te amamos y por eso te da. Y alguna persona que nos vio en alguna ocasión nos decían, qué crueles son. Primero les pegan y luego van y les dicen que los aman y todo. Pues sí. O sea, hay que explicarles el por qué. No, pero si le das, déjalo ya y tú estás enojado y que se dé cuenta que... No, así no es Dios. La Biblia dice en Proverbios 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección, dice, la alejará de él. Hay que darle. Ay, no, pero mi muchachito, ay, no, yo no le quiero pegar. Ahora que tengo a mis nietos y veo cómo se portan, y luego les digo a mis hijas, dale, no, pero tú somételo, porque son tremendos, ¿no? Son bien bonitos de niños, de chiquitos, son hermosos, pero son bien tremendos. Proverbios 23:13 dice, no rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, ¿no qué? No morirá. El 14 dice, lo castigarás con vara, ¿y qué? Librará su alma del Seol. El Seol es el infierno. O sea que hay que darle, claro que hay que darle. Y la Biblia dice que la disciplina no, en el momento no es nada agradable, duele y lastima, pero trae vida. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. No nos gusta, pero es nuestro deber. O sea, a los hijos hay que educarlos en la disciplina del Señor. Eso es lo que dice Dios. Proverbios 26:3, el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda de él. Ah, es necio. Dale. La necedad está ligada a su corazón y dice, y se le quita con la vara. Ah, no entiende. Dale. Dices, ay no, ¿cómo le voy a dar? Dale.
La vara de la corrección es necesaria para la vida de nuestros pequeños, porque el amor es disciplina y la disciplina es amor. Hace muchos años estábamos en un restaurante en Tabasco y uno de nuestros hijos hizo uno de esos que la tomé, la llevé a la camioneta, le di sus varazos, regresamos, nos sentamos y como si nada. Y me dice mi prima, ¿qué hiciste? ¿Cómo? La vara. ¿Cómo? A ver, platícame de esa vara. La vara mágica. ¡Ping! Luego ya nada más había que enseñársela, sacarla así tantito de la bolsa y se comportaban. Efesios 6:4, padres no hagan enojar a sus hijos, sino edúquenlos con la disciplina y la enseñanza del Señor. Ahora, ¿qué dice la Escritura en cuanto a la enseñanza? Acompáñame a Proverbios, Proverbios capítulo 1. La enseñanza no debemos menospreciarla. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, ¿qué dice? Es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La enseñanza no debes despreciarla. La enseñanza tienes que atesorarla. El principio de la sabiduría es el temor, es obedecer lo que dice Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Conoces a alguien que fue a la escuela y que no quiso estudiar y que muchos años después dice, ay, hubiera yo estudiado? Porque ahí está, desprecias la enseñanza, desprecias la sabiduría en el sentido humano. Los beneficios de la enseñanza. Proverbios capítulo 4. Proverbios capítulo 4, versículo 1. Dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. El beneficio de la enseñanza es que te enseña cordura. Es un beneficio. Te va a traer ciertos beneficios. Escucha con atención la enseñanza de un padre. Proverbios 6:23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza, dice, es luz. Y la otra parte me encanta porque dice, y el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Las reprensiones que te da tu padre es para que se vuelva el camino en tu vida. Las reprensiones, déjeme hablar humanamente, los jalones de patilla y los pellizcos y las veces que nuestros padres nos dijeron, esto no, hazla así, hazla allá. Muchos de nosotros decimos, gracias a Dios por toda esa disciplina que mis padres me dieron, porque ahora yo soy como soy, ¿cierto? Porque cuando ellos me dijeron y me prohibieron, me dijeron, no, aquí el otro, así, allá, decimos, gracias a todo eso, ahora yo me comporto como me comporto y ahora esto y el otro. Pues la Biblia dice que el camino de vida, las reprensiones que te instruyen, tu padre te dice, no esto, no el otro, para que eso se vuelva el camino en tu vida. Proverbios 15:33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra procede la humildad. Hay que enseñarle a nuestros hijos. Hay que enseñarle a nuestros hijos. Ahora, cuando lo hagamos, usemos palabras y términos fáciles de entender, evitemos expresiones elevadas para que nuestros hijos no se confundan y hablemos de Dios a nuestros hijos. Tengamos cuidado. Pablo en 1 Corintios 3:2 dice,
Las enseñanzas que les di fueron como leche porque todavía no podían comer nada sólido y aún no están listos para comerlo. Así que a nuestros hijos hay que enseñarles de la Escritura y hay que llevarles poco a poco. Pero hay que enseñarles. Así que tengamos cuidado de cómo les enseñamos y qué les enseñamos. Explíqueles el estado natural del hombre. Platique con ellos acerca de esto. Por ejemplo, el pecado. Hable con sus hijos acerca del pecado. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Hable con sus hijos acerca del pecado y de lo que el pecado hace en la vida del hombre. Por ejemplo, ahí mismo en Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia. Tú le dices a tu hijo de 8 años, la concupiscencia que tienes en tu corazón, y va a decir, ¿qué es eso? Si algunos de nosotros ni siquiera entendemos qué es la concupiscencia. Son los deseos del corazón. Dice, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Hable con sus hijos acerca del pecado, hable con sus hijos acerca del peligro de lo que es el pecado y a dónde va a dirigir el pecado. Enséñenles la palabra de Dios. Hábleles de la muerte, tanto física como espiritual. Yo me acuerdo que a mis hijos desde muy pequeños, cuando ellos me decían, tú no te vas a morir, ¿verdad? Yo siempre les dije, un día yo me voy a morir. Y un día se va a morir tu mamá. No quiero, no, yo tampoco quiero morir. Pero así es la vida. Enséñeles a vivir la vida de tal forma que cuando alguien parta, ellos se sientan bien y digan, no quedé de ver nada. Pero la muerte espiritual también es muy importante. Hable con sus hijos, acompáñame a Efesios 2. Efesios 2, versículo 1. Hable con sus hijos acerca de la muerte espiritual también. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. Antes vivían pecando igual que todo el mundo y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que está en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Hay una gran enseñanza ahí. Todos nosotros vivimos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Hablaba yo con una persona esta semana y me decía, Dios nos va a salvar a todos al final. Un padre, un monje, bueno, de esos monjes, señor, que hay muchas ordenanzas ahora. Dice, un monje me enseñó que al final de los días Dios va a perdonar a todos. Le decía yo, no es cierto. Eso se llama universalismo. Y me decía, no, es que no es posible. Ahí dice, sí, pero está dirigido a los hijos de Dios. Porque si no se contradice. Pero la compasión de Dios es muy grande y Él nos amó con un inmenso amor. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Él nos levantó de la muerte junto con Cristo y nos sentó junto a Él en el cielo. Dios hizo esto para mostrar en el futuro su inmensa generosidad, siendo bondadoso con nosotros a través de Jesucristo. Instruye al niño, enséñale, muéstrale a través de la Escritura qué es lo que está mal. Por eso Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Colosenses 3:21 dice que
los padres no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. Así que cuando hables con tus hijos, sé paciente. Acuérdate que todo es un reflejo de Dios. ¿Dios ha sido paciente para contigo? Sí. Ten paciencia para con tus hijos. A veces los hijos hacen cosas que tú los quieres colgar de la palma más alta. En el 21 de mayo hay unas palmas muy altas ahí. Así, hasta allá te quiero colgar. Híjole. A veces los hijos hacen cosas que uno lo... La Biblia dice, calma, sé paciente, para que no se desanimen. Pero algo que tienes que hacer también es compartirles con el ejemplo. Te voy a leer Génesis 31:53. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor, Nacor es el padre de Abraham, o el hermano, no me acuerdo. Bueno, el Dios de Nacor, juzguen entre nosotros el Dios de sus padres. Y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Ahora escuche, cuando leemos que juró por aquel, dice, a quien temía Isaac su padre, podemos ver claramente que este temor que Isaac mostró a su hijo, le llegó, le compartió. Qué bendición es cuando el padre o los padres tienen un testimonio para con sus hijos y los hijos dicen, mi papá siempre fue una persona, yo siempre pienso en mi suegro. Aquellos que tuvimos el privilegio de conocer a Hugo, mi suegro, recordarán que siempre los que lo conocimos en esta etapa de su vida ya cristiano, siempre fue un hombre recto. Y puedes hablar con cualquier persona y te puede decir, no, el Señor siempre era una persona muy recta. Qué bendición es poder decir, mis padres fueron unas personas íntegras, unas personas rectas, unas personas que mostraron el temor de Dios, unas personas a las que hay que aprenderles mucho o a las que se les aprendió mucho. Proverbios 23:24 dice, mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Pero hay que predicar el ejemplo. Con el ejemplo, perdón. No puedes exigir algo que no. O sea, tú no puedes decirle a tu hijo, no fumes, es muy malo, no fumes, y tú fumas. No robes y tú robas. No mientas y tú mientes. No puedes, hay que predicar con el ejemplo. Cuando lo hagamos, recuerde hacerlo con palabras serenas y tratarlos como Dios nos trata a nosotros. Cuando los corrijas, Jeremías 25, Jeremías 25, 4 y 5, dice el Señor, ha estado enviándoles a todos sus siervos los profetas. Los ha enviado con insistencia, pero ustedes no han escuchado ni les han prestado atención. Los profetas han dicho, aléjense de sus malos caminos y de sus malas acciones para que puedan vivir en la tierra que el Señor les dio para siempre a ustedes y a sus antepasados. Con insistencia estuvieron los profetas ahí, insistiendo. Algo que aprendí y que me gustó mucho es la siguiente escritura. Acompáñenme por favor a ella. Vamos todos a Apocalipsis. Apocalipsis 21. Cuando le quieres enseñar a tu hijo, por ejemplo, que la Biblia dice acerca de la mentira, o lo que le quieras enseñar acerca de lo que dice la Biblia, busca y dile a él que la lea. Dile, mira lo que dice aquí, lee aquí lo que dice. Y por ejemplo, si tu hijo miente, puedes ir a Apocalipsis 21, 8 y enseñarle y decirle, mira, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras
Y todos los mentirosos, como tú que estás mintiendo, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y entonces le dices a tu hijo, aquí dice la escritura, no lo digo yo, y ocupas la escritura, para que aprenda. Pero algo que me gustó mucho y que aprendí con esta escritura es que los cobardes también. Claro que el contexto habla de predicar la escritura, de vivirla, pero yo conozco mucha gente que es cobarde, que no defiende su fe, que no defiende. Yo no estoy diciendo que seas valiente, pero un valiente, valiente de esos que se meten en problemas por cualquier cosa, no. Cobarde de vivir una vida recta, de esas personas que no asumen su postura de hijo de Dios y decir, yo no miento, yo no robo, yo no hago esto, porque temo a Dios. Cuando sus hijos se nieguen a escuchar las palabras, busque en la escritura y léales. Por ejemplo, segunda de Crónicas 25:14 dice, después de que Amasías volvió a derrotar a los edomitas, se trajo los dioses de ellos y los adoptó como sus dioses. Los adoró y les quemó incienso. El Señor se enojó muchísimo con él y le mandó un profeta que le dijo, ¿por qué sigues a los dioses de una nación a la que ellos mismos no pudieron librar de tus manos? Pero el rey lo interrumpió y le dijo, ¿quién te nombró consejero real? Deja de fastidiar si no quieres que te maten. El profeta dejó de insistir, pero dijo, yo sé que Dios ha decidido destruirte porque has hecho eso y no seguiste mi consejo. A veces los hijos no quieren escucharte. Los hijos dicen, a mí eso no me importa, yo no quiero saber nada de eso. Toma la escritura y adviérteles. Toma la escritura e instrúyelos. Toma la escritura y diles. No es lo que yo pienso, hijo, no es lo que yo creo, en el sentido de que lo que yo quiero pensar, no, es lo que dice la escritura. Dios dice esto. Ok. Jeremías 44. Y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Insista, procure con frecuencia decirle a sus hijos cuando estén haciendo algo mal, que viene un día de un juicio y que deben arrepentirse de las cosas que hacen. Deuteronomio 32, 29 dice, ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Cuando tu hijo o tu hija no quiera escuchar, vea las escrituras y diles lo que dice la escritura. Ahora, ¿sabe qué estoy aprendiendo yo de toda esta situación? Que debemos confiar en Dios. Yo oro por mis hijos y digo, Señor, yo les enseño, yo les digo, yo les confronto, les digo, mira, si tú haces esto, te va a pasar esto, si tú haces esto, va a hacer esto, tú sabes. Y yo oro y digo, Señor, están en tus manos. Y confío, no estoy tronándome los dedos, ay, Señor. Digo, Señor, pues están en tus manos, tú tienes el poder para cambiarlos, tú los vas a dejar, tú los vas a confrontar, tú los vas a llevar por lo que tengan que pasar. Tú los vas a quebrantar, tú vas a tener que hacer con ellos lo que tengas que hacerles. Pero al final salva su alma. Ya voy a terminar. Nada más que necesito decirle algo. Tenga en cuenta esas advertencias. Cuando usted le diga algo a su hijo, cuídese de que las faltas por las cuales usted disciplina a su hijo
no las haya aprendido de usted. Se lo voy a volver a decir. Cuando usted discipline a su hijo, tenga cuidado que las faltas por las cuales usted lo está disciplinando no las haya aprendido de usted. Porque muchos niños aprenden de sus padres la maldad, por las cuales los castigan corporalmente. Santiago 1:19 dice: recuerden esto, estimados hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Por eso dejen toda esa mala conducta y todo el mal que tanto los rodean y acepten con humildad el mensaje que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Ese mensaje tiene el poder de salvarlos, pero no es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. ¿Hay que qué? Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libra a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace. Si alguien se cree religioso pero no controla sus palabras, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. La religión pura y sin contaminación que Dios sí acepta es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus dificultades y no dejarse influenciar por la maldad del mundo. En otras palabras, si tú dices pero no haces, no vale de nada. Si tú le dices a tu hijo, no hagas esto, y tú lo haces, estás frito. Por eso yo luego le digo a mis hijos, ¿tú ves que yo grito? ¿Tú ves que yo hago esto? Pero si tú le vas a pegar a tu hijo porque tú le dices, no debes hacer esto, y él te dice, pero tú lo haces. Conozco a algunos padres de familia que cuando sus hijos dicen malas palabras se ríen. Ay, es que suena bien chistoso como dice. Segunda de Timoteo 2:16 dice, aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Termino diciéndoles que debemos tener cuidado de acostumbrar a nuestros hijos a las amenazas y a los regaños de manera liviana. No sirve de nada. Vas a ver, y nunca lo ve. ¿Sí? Muchas amenazas, mucho, y nunca lo ve. Aquellos que dicen, 1, 2, Fernando Luis Alberto, te estoy hablando. 3, o sea, regresar 3 pasos, tu autoridad, para regresar al punto de autoridad. El niño, la niña dice, hasta el 3, y eso ya cuando cambia de tono el 3, entonces sí ya, y corren. Y hasta el papá dice, no que no. Ay, sí. Bueno, no es tarea fácil ser padre, pero es una gran bendición. Yo sé y estoy cierto que todos los que somos padres de familia estamos muy agradecidos